Hablemos hoy de la generosidad, gran palabra. ¿Qué es? Bueno, la generosidad es una de esas virtudes que creo que cae bien a casi todo el mundo. Por lo menos a todos nos gusta que los demás sean generosos con nosotros. Otra cosa es que debemos de estar esforzándonos para luego ser generosos con los demás. Bueno, la persona generosa es una persona que actúa a favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, pero teniendo en cuenta la necesidad de la otra persona. Y muchas veces uno cree que ser generoso pues es sencillamente satisfacer unos caprichos de los demás sin tener en cuenta si realmente es necesario o no. Y así hay padres o madres que hacen más que la cuenta para sus hijos, se creen muy generosos, pero de hecho están dando más que lo que es necesario o conveniente para sus hijos. En donde la definición completa, pues entonces ya sería: actúa en favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de la aportación para esas personas, aunque le cueste un esfuerzo. Pero entonces quiere decir que uno no puede ser generoso si no existe el otro. Exactamente, uno no puede ser generoso con uno mismo, porque si uno es demasiado generoso con uno mismo, al final lo que uno está desarrollando es el egoísmo. Hay que tener en cuenta en ese sentido que es casi imposible que un niño pequeño hasta los 7 años realmente sea generoso, porque todo el mundo, todo lo que hay en el mundo gira alrededor suyo, de tal manera que es un estado de egocentrismo y no de egoísmo. No existe ningún tipo de planteamiento moral en el niño pequeño. En cambio, cuando ya en los 7 o 8 años empieza a darse cuenta de lo que valen sus posesiones, su tiempo, todo lo que él tiene, que él posee, y también empieza a ser consciente de cuáles son las necesidades de los demás, es cuando puede empezar a vivir la generosidad. Pero llega un momento en que no consiste solo en dar cosas, hay que darse uno mismo. ¿Eso cuándo llega? ¿En qué Sí, pues darse uno mismo también hay que ver lo que es, ¿no? Porque darse uno mismo esto de que es físicamente o es algo que uno posee, al final lo principal es lo que uno posee, que puede ser el propio tiempo. Entonces uno piensa que hay distintas maneras en que uno puede ser generoso. Uno puede ser generoso prestando las propias posesiones. Uno puede ser generoso dando, regalando las propias posesiones, pero también uno puede ser generoso dando el propio tiempo. Entonces una buena definición de disponibilidad sería generosidad del propio tiempo. Uno puede ser generoso recibiendo, que parece curioso en principio, pero ese tipo de padre, madre que da demasiado a sus hijos, por ejemplo, una madre que con su hijo un día, pues están en casa y el hijo de repente dice a su madre, pues siéntate mamá, ya lo haré yo. Y ella sin darse cuenta luego dice, no, tú estudia, quiero que saques buenas notas, ya lo haré yo. Pues en este momento ha quitado una posibilidad de su hijo para ser generoso con ella. Entonces ha dejado de ser generosa ella misma en ese momento. Saber recibir, que es muy difícil, especialmente con los niños pequeños, ya que los padres, en principio, pues sabemos hacer las cosas mejor que los hijos. Es más fácil, más rápido hacerlo uno mismo. Pero ser generoso es dejarles crecer. Entonces invitarles a hacer cosas que aunque no lo van a hacer tan bien como lo haríamos nosotros, pues les permite ir desarrollando sus cualidades y capacidades. Recibir es otra manera de ser generoso. Otro sistema para ser generoso es perdonar, posiblemente uno de los sistemas más difíciles para ser generoso. Pero ahí vemos en este aspecto de cualquier virtud la amplitud y la intensidad con lo que se vive varios aspectos. Pero no es solamente las distintas maneras en que uno puede ser generoso, sino también con quién. Y ahí con los niños, cuando son pequeños, uno nota que suelen ser o realizar determinadas acciones a favor de las personas que quieren más, y entonces hacen cualquier cosa para mamá o para su profesora, la maestra en la escuela, o a alguna hermana, pero los otros no, los otros compañeros tampoco. Y entonces es muy restringido el campo de acción de la generosidad, pero luego se va abriendo hacia las personas más necesitadas, que es lo que realmente estamos buscando. Hay personas adultos que harán cualquier cosa para su marido, para su mujer, para sus hijos, para la familia más cercana, luego para los otros no tanto, y los vecinos ni hablar, ¿no? Pero claro, la persona más generosa pues llega a las personas más necesitadas de su atención.
siempre siguiendo una jerarquía de valores, en el sentido de que la persona casada, en primer lugar, para con su cónyuge. Esto en primer lugar, y luego con los hijos, en ese orden, primero con el cónyuge y luego con los hijos. Hay que llegar a los hijos. Y luego con los demás. Eso entonces es otro aspecto de la amplitud y de intensidad con lo que se vive la virtud. Pero todavía hay una cosa más, y esto es en qué momento. Porque hay personas que si han comido bien con un poco de vino y una copita y luego una siestecilla, si uno les pregunta, si uno les pide algo, pues ya están dispuestos a lo que sea. Pero en cambio, si han dormido mal y tienen dolor de cabeza, lo mejor es no pedirles nada porque van a decir que no. Ese sentido es divertido, por lo menos, y yo creo que interesante para mejorar personalmente. Pensar en los momentos en que uno tiende a ser más generoso en la vida personal. Hay hijos en la familia que piden dinero de sus padres antes de comer. Si uno tiene un adolescente en la familia que sigue pidiendo dinero a su padre antes de comer, lo que significa es que uno tiene un hijo torpe, porque deben haber aprendido ya que papá tiende a ser mucho más generoso con la barriga llena que cuando lo tiene vacía. Pero estas son cosas que suceden con todos. Hay momentos, circunstancias, cuando tendemos a ser más generosos. Pues todos estos 3 capítulos son los campos en que se puede crecer en la generosidad. Bueno, como hemos dicho ya muchas veces, los hijos no todos son iguales, y entonces en una familia donde hay hijos, varios hijos, siempre se dice, este es el generoso. Entonces casi siempre uno le pide a él que haga cosas mientras que deja a los otros. ¿Eso es así? No, es así, efectivamente. Lo fácil es acudir a la persona que tiene esa cualidad más desarrollada en su vida. Entonces tenemos un hijo que es más responsable, entonces le pedimos que se encargue de determinadas cuestiones, y en cambio aquel que se ha mostrado menos responsable le pedimos menos. Si estamos pensando en el desarrollo de cada uno de los hijos, habrá que tener en cuenta sus cualidades naturales y crecer desde lo positivo que tiene, y luego intentar ir introduciendo aquellas cosas que le cuesta más. Y efectivamente hay algunos niños que nacen con una tendencia mayor hacia la generosidad, que les cuesta menos hacer cosas a favor de los demás, y otros que están más agarrados a lo propio. Necesitan más ayuda para luego ir repitiendo actos de ayuda a los demás. Pero ahí hay un tema desde el punto de vista de la educación. Y esto es de pensar cómo en algunas de las virtudes lo que se trata de hacer es exigir directamente a los hijos en conductas para que vayan repitiendo actos. Pero yo me pregunto, ¿pero en la generosidad es lo mismo? Yo creo que no. Recuerdo que había unos conocidos que viven aquí en Pamplona que en Navidades, pues, un hijo suyo recibió una caja de bombones. Entonces, por la tarde, el día de Navidad, aterrizaron allí un grupo de parientes. Entonces, la madre de familia dijo al hijo, ¿por qué no ofreces un bombón a toda la familia? Y claro, el hijo empezó a contar el número de personas que habían venido, había 10, ya sabía que tenía 15 bombones, porque lo primero que había hecho con los bombones era contarlo. Entonces, viendo que tenía 15 y habían aterrizado 10, en donde contestó a su madre, no. En donde la madre cogió la caja de bombones, lo ofreció, todo el mundo efectivamente, quedaban 5 miserables bombones ahí en la caja, lo devolvió a su hijo y le dijo, así aprenderás a ser generoso. Claro, el hijo pensó, pues si esto es la generosidad, esto no es para mí, esto no me convence. Efectivamente, entiendo que con la generosidad no se trata de exigir directamente, sino de ir creando situaciones en que el hijo libremente puede decidir hacer algo a favor de los demás. Por ejemplo, ¿por qué no echas una mano a papá a arreglar la librería? ¿Por qué no te has dado cuenta de que tu hermano pues necesita que alguien le lleve a... Entonces, de ofrecer oportunidades, y luego dice, no me da la gana, no quiero, no me da la gana. Pero luego un día pues dice, bueno, de acuerdo, lo hace y encuentra esa satisfacción de haber hecho algo a favor de otra persona. Y esto es lo que luego le estimula, le motiva para seguir realizando actos de generosidad para con los demás. Bueno, antes decíamos que no cuesta ser generoso con los que queremos, pero sí, cuanto más nos alejamos. Pero hoy en día se da incluso lo contrario, que es que muchos jóvenes, por ejemplo, están dispuestos a irse con una ONG al fin del mundo, a ayudar a quien sea, y sin embargo en casa no. Entonces, ¿esto por qué ocurre o dónde está el fallo?
No, no es exactamente un fallo. Yo entiendo que esto tiene que ver con los rasgos estructurales de la adolescencia. Y de hecho los psicólogos modernos coinciden con Aristóteles a considerar los distintos rasgos del joven. Y una de las cosas que dice Aristóteles y también los psicólogos modernos es que el adolescente por su misma naturaleza es idealista. Y es una persona capaz de entusiasmarse con los grandes temas de los tiempos actuales, de la gente que se está muriendo de hambre en la India, de los presos políticos, de los grandes temas. Pero en cambio les cuesta muchísimo más pensar en echar una mano a mamá en casa, efectivamente. Y por eso creo que este tipo de ilusión por la aventura, la ayuda a los demás es lo que les estimula. Otra cosa es que cuando ya están operando, cuando ya están en la situación, la voluntad y la perseverancia que tienen para seguir en acción, pero sí que hay una ilusión inicial para ayudar a los necesitados. De hecho, este elemento de lo que podríamos incluso llamar responsabilidad social, la preocupación por los demás en ese sentido, puede ser estimulado de una manera sistemática desde los colegios. Y yo creo que cualquier colegio que realmente se preocupa por una auténtica educación de los alumnos debe de tener un programa desarrollado que permite a los niños en distintas edades tener acceso a personas con distintos tipos de necesidades para que vayan desarrollando los hábitos de atenderles. Pero en la familia, indudablemente, hay muchos adolescentes que tienen dificultades para aplicar la generosidad, este sentido de deber al entorno mismo de la familia. Pues hay que ser pacientes, hay que estimular, ofrecer la oportunidad, pero saber que lo más probable es que luego, pues cuando pasan la adolescencia y entren los 20-25 años, pues ya descubrirán que son corresponsables por lo que sucede en la familia y tendrán motivos también para actuar generosamente en la familia. O sea que no es prudente decir, sí, te quieres ir a la India, pero aquí no ayudas, sino apoyar esa idea aunque nos parezca descabellada. Bueno, uno dice muchas cosas, ¿no? Entonces, si uno tiene que poner una lista de cosas que uno no debe de hacer, pues sería interminable, ¿no? Pero efectivamente, tener una actitud respecto al joven de que, en primer lugar, debe de estar atendiendo las cuestiones familiares es sencillamente de ir contra la naturaleza del mismo adolescente, que es la época en su vida cuando se está abriendo a los demás. Lo que le interesa son los amigos, las personas de fuera, etcétera. Y por eso digo, es el tiempo de mayor paciencia por parte de los padres, que también ayuden y se preocupen por lo que hay en la familia, sería muy bueno y ojalá existiese, y con algunos hijos será pleno y perfectamente desarrollado, pero uno no debe de sorprenderse que no sucede así.